Muy buenos días a todos. Estamos en día miércoles por la mañana, miércoles 10 de febrero. Entonces me da muchísimo gusto darles la bienvenida al episodio número 18 de Crónicas de un Católico Perplejo. El día de hoy continuamos la serie sobre la misa que empezamos ayer. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre la misa? ¿Y por qué se llama la serie La Misa y la Cultura? Y es que vivimos el día de hoy en una cultura en donde todo cambia, todo es desechable, nada se preserva para las generaciones que nos van a seguir. Y todo esto empieza por la misa. Al desechar la misa la iglesia en los 60s y en los 70s, está diciendo todo lo que es parte de tu cultura, no importa, se puede borrar con un plumazo. Es lo que nos dijo la iglesia. Y bueno, el día de ayer revisamos lo que fue las oraciones al pie del altar. Les recomiendo que se vayan al video si no lo han escuchado aún. Y bueno, seguimos hoy, hablamos de lo que sucede directamente después de las oraciones al pie del altar y antes de la epístola. Y bueno, ya terminan las oraciones al pie del altar, el sacerdote está al pie del altar, entonces tiene que llegar al altar. Y al ir subiendo al altar dice la siguiente oración en secreto. Dice, te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades para que podamos entrar al santo de los santos con mente pura. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después de eso dice, te rogamos, Señor, que por los méritos de tus santos, cuyas reliquias están aquí, y de todos los santos, te dignes a perdonar todos mis pecados. Amén. O sea, ya estamos hablando de que el sacerdote no solamente dijo, yo confieso, pero ahora también está hablando una vez más de sus pecados. ¿Qué es lo que vemos en la iglesia conciliar? Tenemos una crisis de vocación, no solamente de vocaciones, pero en el sacerdocio. Los sacerdotes como que se les olvida y se le olvida a la gente que los sacerdotes también son pecadores y terminamos en crisis como en la que estamos viviendo, en la que hay crisis de abuso sexual, hay crisis de todo tipo en el sacerdocio. Y yo diría, bueno, pues una de las razones por la que estamos viviendo por esta crisis es que a los sacerdotes se les ha olvidado que también son pecadores, porque en la misa ya no se les recuerda de este hecho. Y bueno, ya esas son las oraciones que dice el sacerdote, sube al altar, besa el altar, y en misas dominicales, en misas cantadas, sigue la incensación del altar, y sencillamente bendice al sacerdote el incienso, dice, bendígate aquel en cuyo honor vas a ser quemado, amén. Y procede a poner el incienso al altar. Después de esto sigue algo que se le llama el introito. Es como creo que en la misa nueva se le llama la antifonía de entrada o algo así. El introito es un salmo, es una parte de un salmo que la iglesia ha decidido que es apropiado para esta misa. Y va a variar. Si es una misa para nuestra Santa Madre, pues va a ser un salmo un poco diferente. Si es una misa para un mártir, va a ser diferente. Si es una misa para virgen y mártir o para un confesor, etcétera, etcétera, va a variar. Y pues hasta cierto punto cada santo, cada diferente fiesta tiene su propio introito. Este introito en misas dominicales, en misas que son cantadas, va a estar siendo cantado por el coro. Y el sacerdote la va a decir en secreto. Esa es una de las diferencias. Y una de las principales diferencias que tenemos que notar es que en la misa nueva el sacerdote canta todo junto con el coro. En la misa antigua, el sacerdote está haciendo sus cosas en el altar y el coro está cantando, y a veces va el coro, de hecho, van adelantados a lo que está haciendo el sacerdote en el altar. Y bueno, ya dice el introito, está del lado derecho del altar y obviamente dándole la espalda a la gente, como se dice en época moderna. Después de decir el introito va a decir el sacerdote, el Kyrie eleison, es el Señor ten piedad. Obviamente todo es en latín. En la misa moderna son solamente 6 veces. Se dice Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Son 6 veces. La verdad no tengo entendido por qué hicieron este cambio. Me parece que lo hicieron como que para ahorrar tiempo, que me parece ridículo. En la misa tridentina son 9. Son 3 Kyrie eleison, Señor ten piedad, que representan al Padre omnipotente. Después son 3 Cristos, ten piedad, que representan al Hijo, también Dios, ¿verdad? Y luego son 3 Señor, ten piedad, que representan al Espíritu Santo. Y es porque en la misa es un trabajo de la Santísima Trinidad. Entonces, esto es lo que nos comunica la misa con esta oración, que son 3 Kyrie eleison, 3 Cristos ten piedad, 3 Kyrie eleison para el Espíritu Santo. Es algo que es un simbolismo que son 3 veces cada uno. Todo es un para nosotros los cristianos el número 3 es un número especial porque representa
a Dios omnipotente. La Trinidad es un número sumamente poderoso. Ya normalmente, mientras el sacerdote está echándole incienso al altar, está diciendo el introito del coro y ya está cantando el Kyrie eleison. Entonces, normalmente lo que se va a ver es que el sacerdote se va a esperar un poco y ya cuando el coro está a punto de terminar cantando el Kyrie eleison es cuando empieza a decir el Kyrie eleison del altar, pero en tono secreto, en tono muy bajo. Y bueno, siguiendo, termina de decir el sacerdote el Kyrie eleison y camina, en misa cantada, camina al centro del altar, extiende sus brazos y luego los junta en medio mientras canta Gloria in excelsis Deo. Es un canto sumamente solemne. El sacerdote dice, canta Gloria in excelsis Deo mientras junta sus manos y el coro le sigue. El sacerdote termina el resto de la oración y bueno, el Gloria in excelsis Deo, para los que no estén familiarizados, dice así: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gran gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Unigénito Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas todos los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, acoge nuestra súplica. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo Señor, tú solo Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Esto es el gloria que, como les insisto, se dice en latín, en la misa tridentina. ¿Y cuál es la significancia del gloria? Bueno, el gloria es un himno tan antiguo que a ciencia cierta no se sabe el origen. Hay varias oraciones, varias tradiciones en el cristianismo que no se le puede apuntar a una época en la que no existían. Así de antiguas son, entonces se pudiera creer que es un himno que viene desde los apóstoles ellos mismos. Este himno también se encuentra en el misal moderno, pero lo canta el sacerdote mientras todos también lo están cantando y es así como de que, ay, sí, fiesta todos. Mientras tradicionalmente, como que la iglesia siempre entendió que eso es algo que se ve muy raro y la iglesia siempre entendió que el sacerdote lo empieza a cantar, el coro le sigue y él no tiene que estar porque como maestro de kinder, ¿verdad? Diciéndole a los niños, canten, canten, canten. No. Él sigue su trabajo en el altar, que como mencioné en el capítulo de ayer, la Santa Misa es el trabajo de nuestra redención. Es sumamente importante, es lo más importante que sucede cada día en todas las capillas del mundo, mucho más importante que en cualquier banco, mucho más importante que en cualquier edificio de gobierno, es la Santa Misa. Porque sin la Santa Misa, el mundo dejaría de existir. En las temporadas penitenciales del Gloria es omitido. Ahora, vamos a entenderle un poco más el significado a lo que es el Gloria. Nos dice el Gloria que Jesucristo es el Altísimo. No hay nadie más alto que Jesucristo. ¿Y qué vemos hoy en día en la iglesia? Se ve que se permiten los ídolos, se permiten las religiones falsas, hasta cierto punto diciendo, bueno, ¿sabes qué, Jesucristo? Sí, el Gloria nos dice que tú eres Altísimo, pero también las demás religiones están a tu nivel. Es algo inaceptable. Y ahora a mí me dicen, es que gracias a la misa moderna ya entiende la gente más esto. Pero aún así, ¿cómo te puede decir el Gloria? Y dices que tú entenderlo, que Jesucristo es el Altísimo y tú creer que todas las religiones son iguales. Es una incongruencia, es una prueba más que solamente porque la misa se diga en la lengua del pueblo no significa que la entiendan en lo absoluto. De hecho, yo una vez tuve un familiar que me decía, es que me dio mucho gusto cuando cambió la misa de latín ya al español. Y luego, un segundo después, me dice que la Eucaristía, que nuestro Señor no está presente en la Eucaristía, que los protestantes tienen razón. Entonces, ¿de qué le sirvió a esta persona que se empezara a ofrecer la misa de cierta manera si no la entienden como quiera? Pero cuando la misa se ofrecía en latín, la gente claro que sí la entendía. Y bueno, Jesucristo es el Altísimo, eso no se nos puede olvidar. Ahora, nos menciona el Gloria en varias ocasiones el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, especialmente por decir los que vivimos en Estados Unidos, sabemos que este es sumamente abusado. No sé por qué la cultura americana tiene esta costumbre tan nefasta de abusar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Gloria se acostumbra que la gente, cuando se está cantando y se menciona en la liturgia el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gente inclina la cabeza un poco, inclina los hombros en señal de reverencia. Esto, sin lugar a dudas, eso no es un requisito, ¿verdad?, de la misa tridentina, pero es una costumbre que la gente ya la conoce y la gente siempre la practica. Esto yo nunca lo he visto en la misa moderna. Porque para empezar, en la misa moderna, como se eliminaron las genuflexiones de la gente, ya no se hinca la gente, pues lo que le sigue
de reverencia es inclinar la cabeza un poco y se hacen muy pocas veces. Entonces, eso hay que mantenerlo en mente también cuando hablamos de la misa moderna. Es la reverencia al santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es Redentor, sacerdote y Rey. ¿Y cuál es el trono de nuestro Señor Jesucristo? Es la cruz en donde nos enseña cómo se ama. Ese es el trono de nuestro Señor Jesucristo. Es un trono de amor superior a cualquier trono de la tierra. Y nunca va a haber un trono más alto, más solemne, más digno de admiración que la cruz de nuestro Señor Jesucristo por la que nos salvó. Esta es la victoria de Cristo. Aunque el diablo pensó que era su victoria, Dios la usó para humillar al diablo aún más. Y no solamente sucedió hace 2000 años como nos dieron los protestantes, pero todos los días se renueva. Este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo todos los días nos recuerda a la iglesia que Jesucristo es Rey y que la cruz es su trono, gracias al santo sacrificio de la Santa Misa. Solo hay un mediador Jesucristo. Los protestantes dicen, sí, solamente hay un mediador, y de hecho nos dicen esto en contra de los santos, pero es Cristo nuestro mediador con el Señor, con el Señor Dios. Claro, Cristo también como Dios es por eso que puede ser el único mediador, pero los santos al unir nuestros sacrificios, al unir nuestros sufrimientos con Cristo en la cruz es como podemos alcanzar la gloria de Dios. Es la única manera. Esto no significa que no pueda haber, para empezar, ni un mediador entre Jesús y nosotros, que es la Santísima Virgen. Y también eso es otra cosa que la Iglesia Conciliar lo olvida, que solamente hay un mediador. No, el mohammedanismo no es una religión verdadera, el judaísmo no es una religión verdadera, solamente el cristianismo, solamente nuestro Señor, solamente el catolicismo. Esto es lo que nos recuerda el Gloria. Ahora, menciono lo del trono de nuestro Señor Jesucristo y habrá algunos que nos digan que esto ya no se puede recuperar, que ya vivimos en la época moderna, que ya no estamos en la época medieval y que ya no se puede recuperar el reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es verdad esto? Hoy en día actuamos como si esto ya fuera un hecho, como si ya no se pudiera recuperar de ninguna manera el reinado de nuestro Señor Jesucristo, pero no podemos vivir así. Tenemos que vivir con toda la intención de recuperar el reinado de nuestro Señor Jesucristo, porque si lo intentamos, Él nos va a dar la gracia. Si rezamos el rosario todos los días, si vamos a misa seguido, Él nos va a dar lo que se necesita para restaurar su reinado sobre la tierra. Y esto hay que tenerlo en mente. Y es lo que nos recuerda siempre la misa tridentina, que no podemos estar conformes en este mundo, sin proclamar el reinado de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, principalmente en nuestros corazones, y ya al proclamarlo Rey de nuestros corazones, proclamarlo Rey de nuestras sociedades. Bueno, ya, terminando el Gloria, sigue lo que se llama la oración colecta. Es una oración en donde ya se pide la intercesión del santo, ¿verdad? Que le toque la cierta liturgia cada día litúrgico, o se pide también cada día según la liturgia. Por decir, en Navidad tiene su propia colecta, el día de Pascua tiene su propia colecta y así nos podemos ir. No vamos a olvidar es que la liturgia, así de la misma manera que la Santa Misa es exactamente igual de estar en el sacrificio de Cristo en la cruz, estar en su resurrección, etcétera, etcétera. La liturgia en general también es como estar presentes en esos momentos de la vida de nuestro Señor, de la vida de Nuestra Señora. También nos dan gracia y dependiendo de la colecta que se celebre cada día, es la gracia que vamos a recibir por haber pues estado en la misa para celebrar cierta ocasión litúrgica. Eso es algo muy importante. O sea que no solamente, por decir, no solamente el nacimiento de nuestro Señor sucedió hace 2000 años, pero se renueva también en la liturgia de Navidad anualmente por la Iglesia Católica. Eso es la colecta. Ahora, antiguamente había lo que se llamaban las octavas, ¿verdad? Los días octavos, que era como una prolongación de la fiesta que se celebraba aquel día. Y se iba a la iglesia, ¿verdad? Por más de una semana celebrando casi la misma fiesta. Esto ya se ha perdido, no se quitó, y pues preguntamos nosotros, ¿por qué lo quitaron? Y no hay explicación más que decir para que la gente ya no celebre tanto las fiestas religiosas. Ya mejor vete a celebrar el Día de la Independencia. Ya vete a celebrar el Día de la Constitución. Ya no celebres las fiestas religiosas. Ya no seas extremista. Así sucede el día de hoy. Les dejo aquí el ejemplo de una colecta, ya que viene el miércoles de ceniza esta semana que entra, no se les olvide. Dice, concede, Señor, a tus fieles la gracia de empezar con la debida piedad la venerable solemnidad de los ayunos y de observarlos todos con una constante devoción.
esta es la colecta para el miércoles de ceniza. Y aquí, como vemos, la iglesia pide ciertas cosas. Y nos dice nuestro Señor, pide y te será dado. Entonces lo que pide la iglesia en sus colectas, en sus oraciones de cada misa, nos será dado si le recibimos con la debida devoción y la debida piedad. Y bueno, ya llegamos a la colecta. ¿Qué sigue después de la colecta? Ya seguiría la epístola, ya seguiría el gradual, el tracto, el aleluya, el evangelio, pero ya, por el día de hoy es hora de parar aquí. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si tienen alguna pregunta, y por decir, yo diría que los que ya estamos acostumbrados a ir a la misa tridentina, pues saben exactamente de lo que estoy hablando. Si ustedes están escuchando y no les saben mucho la misa tridentina, mándenme un correo, déjenme un comentario y poco a poco podemos ir viendo qué materiales se pueden revisar para irle aprendiendo más, ir descubriendo este increíble tesoro que nos deja la iglesia que tenemos que recuperar. ¿Por qué? Como mencionaba al principio del capítulo, lo que quiere la cultura es que dejemos nuestro patrimonio atrás, que nos olvidemos de todo lo que nos hace las personas que somos el día de hoy. Es una cultura desechable, es una cultura que se odia a sí misma y que vemos en los documentos del Concilio Vaticano II este tipo de actitud, de decir, la iglesia es demasiado católica, ya no quiero que sea tan católica, ya no quiero que se le rece a los santos tanto, ya no quiero que haya tanta piedad en la liturgia, ya el rosario ya no lo recen. Es lo que vemos. Por eso tenemos que rechazar esta actitud y este espíritu que nos lleva no solamente a rechazar nuestro patrimonio católico, religioso, pero también nuestro patrimonio de nuestras regiones. Entonces, estudiando la Santa Misa es como vamos a ir viendo que uno verdaderamente no puede ser mexicano y no ser católico al mismo tiempo. Es una tradición que recibimos de los españoles cuando llegaron a colonizar al continente y no la podemos rechazar sin rechazar nuestra cultura en general. Pero bueno, así terminamos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, pónganle like, compartan, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y pues seguiremos viendo esta serie de la misa y la cultura y explicando las diferentes partes de la Santa Misa y cómo se relacionan al reinado de nuestro Señor Jesucristo y a nuestras culturas y la preservación de todo lo que es bueno en este mundo. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.